La imagen que estás viendo justo ahí, mucha gente dice que se asemeja a un ángel. No, no es en las bulliciosas calles de San Francisco, el glamour de Los Ángeles, la grandeza de Moscú o el romanticismo de París. No, queridos espectadores, el escenario de este espectáculo celestial no es otro que el corazón de Jerusalén. Aquí mismo, en Jerusalén, aquí es donde todo está sucediendo. Imagina, entre las piedras sagradas del muro occidental, donde las oraciones han resonado durante siglos, donde la fe se entrelaza con la historia. Allí, en ese espacio sagrado, el arcángel Miguel ha elegido revelarse en una ciudad impregnada de espiritualidad, donde lo antiguo y lo moderno convergen, donde cada piedra cuenta una historia. La presencia del arcángel Miguel envía ondas a través de las épocas. Como dijo Daniel 12:1, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Sí, amigos míos, el guardián celestial ha descendido sobre las antiguas calles de Jerusalén. Pero, ¿qué significa esta extraordinaria visita? ¿Y por qué, entre todas las ciudades del mundo, Jerusalén ha sido elegida como el escenario? No, en el ámbito de los antiguos textos y escrituras sagradas, donde se desvelan los misterios de lo divino, existe una figura celestial cuya presencia reverbera a través de los anales del tiempo, el arcángel Miguel. Con un semblante radiante de fuerza y propósito, el arcángel Miguel se erige como un faro de esperanza y protección, con sus alas celestiales que abarcan el aliento del cielo mismo. Pero, ¿quién es este poderoso arcángel y qué papel juega en el gran tapiz de la historia humana? Para entender el significado del arcángel Miguel, debemos primero volver a las páginas de la Biblia, donde su nombre está grabado en los anales de la profecía y la intervención divina. En el libro de Daniel, encontramos a Miguel como uno de los príncipes principales, un ser celestial encargado de proteger y guiar al pueblo elegido por Dios. A través de visiones y revelaciones, Daniel vislumbra las batallas espirituales libradas en los reinos celestiales, con Miguel a la vanguardia, liderando la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Pero la influencia de Miguel se extiende mucho más allá de las páginas de los textos antiguos. A lo largo de la historia, relatos de intervenciones divinas y liberaciones milagrosas dan testimonio de su presencia. Desde el éxodo de los israelitas de Egipto hasta los triunfos del pueblo judío. Frente a la persecución, la mano de Miguel puede verse guiando el curso de los eventos humanos en la era moderna. En medio del tumulto de guerras y conflictos, surgen informes de visiones celestiales sobre vehículos blindados israelíes, un símbolo de protección divina en medio del caos de la batalla. Durante momentos cruciales de la historia, como la Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel enfrentaba probabilidades abrumadoras, la mano de la intervención divina era inconfundible. A pesar de estar superados en número y en armas, Israel emergió victorioso, un testimonio de la protección inquebrantable de Miguel. Pero el papel de Miguel trasciende los simples conflictos terrenales. En las visiones proféticas de los tiempos finales, se predice que jugará un papel crucial en la batalla final contra las fuerzas de la oscuridad. Mientras el mundo se tambalea al borde del caos y la agitación, Miguel se erige como un defensor inquebrantable del pueblo de Dios, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Y así, mientras recorremos las profundidades del conocimiento bíblico y los relatos históricos, maravillémonos ante la presencia perdurable del arcángel Miguel. Tomemos consuelo en el conocimiento de que, en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, nunca estamos solos, porque en los cielos se alza un poderoso guerrero, un guardián celestial, cuyo ojo vigilante nunca se desvía y cuya fuerza no conoce límites frente a la adversidad. En las noches más oscuras, elevemos nuestras voces en alabanza y gratitud por la protección y la guía del arcángel Miguel.
porque mientras Él permanezca vigilante sobre las puertas del cielo, podemos estar seguros de que siempre estaremos en el abrazo del amor y la protección divina. Mientras recorremos los anales del tiempo, nos encontramos con un tapiz de eventos que hablan de la mano divina, guiando y protegiendo a Israel. Desde las victorias milagrosas en las guerras, hasta los fenómenos aparentemente inexplicables presenciados en el campo de batalla, los signos de la intervención divina son inconfundibles. No se puede evitar sentir asombro ante los eventos de la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel, enfrentando probabilidades abrumadoras, emergió victorioso, contra todas las expectativas. A pesar de estar superados en número y en armas, el triunfo de Israel es un testimonio de la protección divina otorgada a la nación. Pero la mano de la providencia divina se extiende mucho más allá del campo de batalla. Después del conflicto, surgen informes de visiones celestiales sobre vehículos blindados israelíes, un símbolo de la protección inquebrantable de Dios. En medio del caos de la guerra, las tropas israelíes, llenas de energía y determinación, se erigen como un testimonio del escudo divino que las rodea, dejando a los analistas y creyentes convencidos de la intervención divina. Y sin embargo, la historia de la protección divina sobre Israel no se limita a las páginas de la historia. En los últimos años surgen informes de una nube de tormenta con polvo y lluvia actuando como una barrera entre Israel y sus enemigos. Mientras las fuerzas de ISIS avanzan hacia la frontera israelí, la tormenta se detiene precisamente en la frontera siria, incapaz de penetrar el área de los Altos del Golán en Israel. Muchos interpretan esto como una manifestación moderna de la protección divina, evitando que el daño recaiga sobre la nación. Pero quizás el aspecto más notable de la historia de Israel es su resiliencia frente a la adversidad. A pesar de haber enfrentado más de 2500 años de dispersión y persecución, desde el exilio babilónico hasta los horrores del Holocausto, Israel ha emergido más fuerte y resiliente que nunca. Esta resiliencia es un testimonio de la fe perdurable y la providencia divina que han guiado a la nación a lo largo de su historia. Al reflexionar sobre la historia de Israel, recordamos las palabras de las Escrituras. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad suya. Salmo 33, 12. De hecho, la historia de Israel es un testimonio del amor y la protección perdurables de un Dios fiel que vela por su pueblo elegido. Central al concepto de la guerra espiritual es el papel de los ángeles, emisarios de Dios encargados de proteger y guiar a los creyentes en su travesía por la vida. Entre estos guerreros celestiales destaca el arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?». En los textos bíblicos, Miguel es retratado como una figura poderosa e imponente, liderando las huestes celestiales en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Uno de los ejemplos más impactantes de la intervención angelical en tiempos recientes es la aparición reportada del arcángel Miguel sobre los vehículos blindados israelíes. En tiempos de conflicto, estas manifestaciones celestiales sirven como un recordatorio poderoso de las fuerzas invisibles que obran en el mundo, guiando y protegiendo a aquellos que ponen su confianza en el Señor. Pero la intervención angelical no se limita a las manifestaciones físicas. En el reino espiritual, los ángeles están involucrados en una batalla constante contra las fuerzas del mal, luchando para proteger a los creyentes de los ataques espirituales y la tentación. Como escribe el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Frente a adversarios tan formidables, es reconfortante saber que no luchamos solos.
Así como el arcángel Miguel estuvo al lado de Israel en tiempos de conflicto, también hoy está al lado de los creyentes, listo para defender y protegerlos de las artimañas del enemigo. Al adentrarnos en las páginas de las Escrituras, encontramos numerosas profecías que apuntan a los últimos tiempos y al papel central de Israel en el desarrollo de los eventos escatológicos. Una de esas profecías se encuentra en el libro de Zacarías, donde el profeta declara: «He aquí, yo haré de Jerusalén una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén». Zacarías 12:2. Esta profecía habla de la importancia geopolítica de Jerusalén en los últimos tiempos y del papel que jugará en la confrontación final entre el bien y el mal. Pero Jerusalén no es solo una pieza en el tablero cósmico de los eventos escatológicos. Es el epicentro del plan redentor de Dios para la humanidad. A lo largo de las Escrituras, vemos el compromiso inquebrantable de Dios con la nación de Israel y su promesa de restaurarla a su lugar legítimo como su pueblo elegido. Como creyentes, estamos llamados a velar y esperar, a ser vigilantes y orar mientras anticipamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y mientras esperamos el amanecer de una nueva era, tomemos consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Mis queridos amigos, mientras nos acercamos a la conclusión de nuestro viaje a través de los reinos de la profecía y la intervención divina, les insto a reflexionar sobre el significado de la aparición del arcángel Miguel en Jerusalén, en el corazón de esta antigua ciudad.